Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida del San Luis Rapid and Blitz. Nuevamente tenemos a Firuza y Sam Sankland, en esta ocasión con los colores cambiados, la partida a ritmo Blitz, 5 minutos más 2 segundos, y aprovecho para comentar que en el día de mañana va a empezar el quinto torneo. El San Luis Rapid and Blitz fue el cuarto y el quinto se llama la Sinquefield Cup, un torneo a ritmo clásico en el que se enfrentan también 10 jugadores de lo mejorcito del mundo. Entre ellos estará Firuza, Caruana Nepomniachtchi y también Magnus Carlsen. Es un todos contra todos a una sola ronda. Y detallar, como detalle muy rápidamente, que Firuza hemos traído 5 o 6 partidas de este torneo, ya que está jugando, o ha jugado, mejor dicho, a un nivel excepcional. Ganó el torneo, como vimos en el día de ayer. Ha empleado, siempre jugando con blancas, ha empleado 7 veces el movimiento C4. Esta partida es uno de ellos, solamente D4 en una ocasión y E4 solamente en 4 ocasiones. Veremos cómo lo va haciendo en la Sinquefield Cup, que empieza mañana, como decíamos, y en una ocasión utilizó caballo F3, que posteriormente traspuso una apertura inglesa jugando C4. De momento la partida comienza con C4, Sam Sankland, que lleva las piezas negras, con E6, G3 buscando el fianchetto, y tras D5 coger algo de centro. Estamos ante una defensa Gincourt, caballo F6 y caballo F3. Tras estos movimientos alfil E7, ambos jugadores preparan el enroque y lo llevan a cabo en el siguiente movimiento, y tras D3, C5 ganando algo de centro, ¿no? Tras estos movimientos, las primeras capturas: C por D5, D por D5, E por D5 y D4 en la posición. Quizás también se podía jugar E3, pero se opta por mover nuevamente el peón y atacar en C5. Se mantiene la tensión, se desarrolla el caballo en C6 y caballo C3. Es verdad que se podía capturar en C5, pero por otro lado, las piezas blancas habrían perdido un peón central, recuperando o ganando un peón lateral, y por otro lado, el alfil quizás podría estar en una casilla más interesante, que es la de C5, a modo de ganar, con la torre quizás en algún momento la columna en esta, jugando torre E8, por lo que se opta por jugar caballo C3 y a caballo E4 alfil E3. En esta posición, y pensando para las piezas blancas rápidamente estropear la estructura en el centro de peones que tienen las negras, peón por, ganando un tiempo o atacando el caballo de F3, se retira D2 y F5 mantendría un peón muy fuerte para las negras en la posición y empezarían a tener cierta ventaja. Por lo que en esta posición se decide jugar alfil E3, reforzando D4, y tras caballo por C3, B por C3 y C4, ganando casillas como B3, D3, pero también las piezas blancas cuentan con este peón quizás algo más fuerte, ya que no puede ser atacado por ningún otro peón. Tras estos movimientos, dama B1, cogiendo fuerza en la casilla de H7 y evitando que al menos de momento el alfil blanco se pueda desarrollar, tiene que estar pendiente del peón de B7, G6, quitándose sin un problema ese no ataque, pero sobre el punto de H7 esa fijación que tenía la dama blanca, y tras estas jugadas caballo E5 y alfil D6 atacando 2 veces el caballo. Se decide defender con el alfil en F4, torre B8 defendiendo en B7, liberando de la defensa al alfil blanco, y tras estas jugadas dama B5. Se atacaba directamente tras colocar el alfil. La dama había dejado de defender el peón de D5, pero el problema es que si se captura directamente, existe alfil por E5. Se genera una descubierta. De momento las piezas negras por un peón han ganado una pieza y estarían ganando la partida. Por lo tanto, no se puede capturar este peón de momento, de alguna manera envenenado. Dama B5, quizás manteniéndose en la casilla de B7 y reforzando el ataque sobre dicho peón. Tras estas jugadas, caballo E7
y aunque es verdad que está atacado en dos ocasiones y una captura en esta posición es posible, es verdad que por otro lado las piezas blancas pues pierden el alfil blanco, que es el defensor natural en la posición del rey, pues estando controlando la gran diagonal, y quizás Firuza pues no estaba interesado en perder al menos de momento dicho alfil. Decide jugar alfil h6, viene con un ataque sobre la torre y aquí tras estas jugadas se decide, bueno, pues no retirar la torre y atacar primero a la dama. Esta vuelve a b2, ahora sí torre e8 y e4, siendo un error de Firuza que no aprovecha del todo Sam Sanklar. Quizás en esta posición pues sería bueno retirar el alfil a g5, clavando al caballo d7. Ante una jugada como rey g7 se puede incidir con alfil h6 y aquí en esta posición pues hay que retirar el rey, ¿no? No se puede capturar, ya que caballo por f7 pues vendría con jaque y se ganaría la dama en la siguiente jugada. Y bueno, pues la partida seguiría con igualdad en caso de jugar este movimiento rey g8. Como decimos, esto no se juega en la partida, se juega a e4 y aquí la mejor continuación para las piezas negras no es la captura como hace Firuza directamente, sino al menos primero jugar f6. Por un lado expulsa al caballo o lo está tocando, y por otro lado, bueno, pues ya no existe este movimiento de alfil g5 y además el alfil podría quedar incluso encerrado. El mejor movimiento aquí, de hecho, para las piezas blancas ni siquiera es poder retirar el caballo a una casilla como f3. Si esto ocurre rápidamente, d por e4 es molesta, expulsando nuevamente o obligando a mover el caballo, y si se retira a d2, existe primero y antes de defender el peón caballo f5, ganando un tiempo sobre este alfil que decíamos que queda un poquito encerrado. Si alfil f4 se cambian piezas y la estructura de peones blancas quedaría bastante fea, y en caso de alfil e3 y los cambios en esta posición, ahora sí con el avance del peón las piezas negras tienen cierta ventaja. Por lo tanto, la mejor respuesta para las blancas ante este movimiento, que no se juega en la partida, pues hubiese sido f4, y ahora curiosamente el mejor movimiento para las negras no es la captura, ya que en caso de hacerla tras f por e5 y f por e5, las blancas, bueno, pues consiguen ganar un tiempo sobre el alfil, se tiene que retirar a c7, hay varias piezas negras, o prácticamente todas, que no están ayudando al rey negro. El alfil de h6 pues ya tiene nuevamente fuerza en la gran diagonal, en su diagonal, para en caso de ser atacado, que ni siquiera se puede jugar como caballo f5, al menos de momento, y dama f2 podría ser definitivo. Amenaza dama f7 jaque y mate en g7, la torre nunca puede venir a la defensa, ya que bueno, pues el alfil defiende la casilla, y a caballo f5, tras esta captura, las piezas blancas están bastante mejor. Por lo que, siguiendo con esta línea rápidamente, como decíamos, las negras no podían capturar directamente, pero tienen una jugada ganadora que es d por e4. A este movimiento alfil por e4 y ahora alfil f5, siendo lo mejor la captura en esta posición, y tras el cambio nuevamente, bueno, pues las piezas blancas estarían perdiendo la pieza en esta posición. Por lo tanto, muy interesante jugar f6, como decimos, Firuza captura directamente, y tras devolverle pues ese error, caballo por c4, alfil c7, manteniendo la pareja de alfiles, ya que el caballo atacaba en la posición, y torre fe1. Quizás las piezas blancas también, Firuza podría haber capturado en e4, retrasa nuevamente por jugar desarrollando torre fe1, alfil e6, viene con ataque sobre el caballo y este se retira una casilla como a3, estando en una posición pues algo lateral y bueno, pues quizás algo fuera de juego. Caballo e3 es otra opción, ya que aunque es verdad que nuevamente podríamos pensar que el alfil podría quedar sin retirada, a caballo f5 con ataque sobre el alfil existiría caballo por f5 por parte de las blancas y el alfil no estaría atrapado nuevamente. Tras estas jugadas se juega, como decimos, caballo a3 y caballo f5, en la que si ahora pensamos en jugar f5, quizás pues
Como habíamos visto en la línea anterior, que las piezas negras bueno, pues colocaban una fuerte defensa en torno a sus peones negros en una línea, F3 es muy molesta, ¿no? La captura pues no es posible, aunque es verdad que pensamos que por otro lado se está ganando el alfil o la pieza en G2. El tema es que tras torre por E6 y peón por existe dama B3 con temas de descubierta. El alfil en H6 pues tiene también varias casillas ganadas y bueno, pues realmente las piezas blancas están bastante mejor, y a cualquier otro movimiento tras F3, si B5 por ejemplo evitando las capturas, podría continuar la línea con F por E4, F por E4 y torre o alfil por E4, bueno, pues nuevamente con cierto ataque por parte de las blancas, ¿no? Volvemos a la partida, ahora sí, en la que se juega caballo F5, ataque al alfil. Esto es la partida alfil D2 y caballo D6. Solamente comentar que caballo H4 es un movimiento fuerte con la idea de ganar pues el alfil defensor en la posición de las blancas. Vamos a ver solo esta jugada en la que es perdedora si se captura, ya que los alfiles pues bueno, miran hacia el enroque enemigo, dama por H4, y el mejor movimiento de defensa es torre 3, aunque no es suficiente. Dama por H2, jaque, el rey se retira a F1 y alfil F4, bueno, pues atacando la torre. Si esta se retira a E2, alfil H3, con doble ataque sobre el peón de G2, sobre el alfil de G2, ¿no? Si alfil por H3, dama H1 sería mate, y ante E3, con la idea de defender con la torre una segunda vez el alfil y también dando la casilla del rey de F2, el problema es que tras dama H1, aprovechando la clavada existente, por lo tanto el alfil no puede capturar, rey F2, ahora el problema es que la torre no defiende en G2, y tras este jaque rey E1 y hay mate con la dama en G1 o F1 también, ¿no? Por lo que podría ser interesante para Sankland. Decide volver con el caballo a D6 y alfil F4 y finalmente F5 en la posición. Tras estos movimientos inicia un movimiento o una combinación muy interesante por parte de Firouzja, entregando un peón que sí que se puede capturar, pero no se hace en la partida. Pero el tema es que las piezas blancas empezarían a estar bastante activas, ¿no? Puede venir una de las torres a atacar el alfil, que queda indefenso, alfil F7 retirándose, y dama B4, como vemos, pues hay bastante tensión sobre un caballo en D6 clavado, y bueno, pues esto activa al menos las piezas blancas, da igualdad, pero sin duda una posición algo fea para las negras, ¿no? Por lo que se evita abrir la posición o el centro, retirando el alfil y manteniéndolo en F7, C4 reforzando la defensa de este peón pasado que tiene Firouzja en la posición, y G5 siendo un movimiento lógico. Hay que recordar que son también partidas a ritmo blitz, y la idea de esta jugada pues es evitar, si G5, que el alfil llegue a H6 y habría mate con la dama en G7, aunque todavía habría algún movimiento por parte de las negras para quizás intentar evitarlo. El problema a este movimiento, bueno, pues es la combinación que va a llegar a continuación. Quizás caballo C8, retirando y maniobrando con el caballo y buscando incluso algún cambio de material, pues sería bueno para las piezas negras, metiendo cierta presión sobre un peón que está defendido, pero bueno, pues ahí estaría. El tema es que tras jugar esta jugada se ataca el alfil E5 y alfil H8 y dama G7 nuevamente sería mate. Hay que evitarlo a toda costa. Las piezas negras, pues por ejemplo el caballo entorpece al alfil de casillas negras, la dama y las torres están muy pasivas en la octava y el alfil de casillas blancas cubre solo las casillas blancas. Por lo que en esta posición lo menos malo, y teniendo algo de desventaja ya, es jugar esta captura que pasa perdiendo la calidad, dama por E5 y tras caballo por C4, esta continuación que había pensado Sankland es muy buena, ¿no? Ya que hay un doble ataque sobre la dama, pero Firouzja había visto un poco más. Además del caballo está ganando una pieza, pero como decimos vamos a ver que no es suficiente. De momento dama por F5
y el tema es que, bueno, pues lleva a su dama a otra diagonal, que es la diagonal de casillas blancas, y la idea de las blancas es atacar este peón y entrar en h7. De momento Sam Sankland captura en a3, alfil por e4, y tras evitarlo esta entrada de la dama en h7 con alfil g6, parece que todo está controlado, pero tras jugarse dama e6 con jaque y rey g7, alfil por g6, y ahí se da cuenta Sam Sankland de que tiene la partida perdida y decide abandonar. Tremendo Firouzja, con sobre todo a ritmos, bueno, pues a ritmos prácticamente sin tiempo en el reloj, como bueno, pues puede rematar esta partida. El tema es que, bueno, el rey no puede capturar y a peón por existe dama e7 jaque. Si dama por, torre por, dando jaque y capturando pieza, por lo tanto, a cualquier movimiento, si se retira el rey, las blancas contarían con calidad. De momento, con un peón de más y teniendo pues una estructura muy mala de peones las negras, por lo tanto estarían perdidas, no funcionaría, y en caso de no capturar con la dama, que no hay por qué hacerlo, y retirar el rey a una casilla como g8 o h6 directamente, existe esta captura recuperando aquella pieza perdida que era el caballo en a3, y nuevamente con damas en el tablero las blancas mantendrían pues la calidad, ¿no? Es verdad que aquí las piezas negras recuperan, bueno, pues algo de material, un peón, pero bueno, pues nuevamente es una posición perdedora. Por lo que tremendo nuevamente Firouzja, sobre todo, al menos en este torneo, a ritmos rápidos y blitz, y con muchas ganas de ver esa Sinquefield Cup en la que se van a enfrentar, entre otros, 10 de los mejores, siendo Magnus Carlsen, Firouzja y, como decíamos antes, también Caruana, Nepomniachtchi, también Leinir Domínguez, por supuesto, y alguno más. Por mi parte nada más, hablamos para otros vídeos. Un saludo, chao.